hiciste ayer? ¿Lo recuerdas? ¿Lo puedes enfocar? ¿Puedes visualizar todas y cada una de las actividades que realizaste ayer? Bien, hoy tal vez tengas que realizar las mismas actividades. Tal vez tengas que repetir lo mismo que hiciste el día de ayer, porque bueno, así es el trabajo, llega a ser rutinario. Bueno, pues yo te propongo que hoy te enfoques en hacer lo mismo pero de forma diferente, con un enfoque que te haga mejor persona, con un enfoque que haga crecer tu energía, que te permita que el día de hoy sea un día extraordinario, el mejor de tu vida, porque vas a hacer que te transformes al 100% y vas a ver que si tú mantienes ese ritmo de acción en tu vida, muy pronto vas a estar haciendo tal vez lo mismo, pero de manera excelente. Vámonos con Aries. Aries, el arcángel que te corresponde es el arcángel Raziel, que es el arcángel de la inteligencia, así es que vamos a poner mucha atención, puesto que este ángel va a permitir que lleguen a ti conocimientos nuevos, sabiduría, llegue comprensión de asuntos y eventos que tal vez en su momento te estaban costando trabajo comprender. Así es que agradécele y permítele a este ángel que te oriente el día de hoy. Tauro. El arcángel de la voluntad, Tauro, así es que si hoy quieres dejar de fumar, cambiar hábitos negativos, transformar elementos que puedan ser negativas en tu vida, alejarte de personas tóxicas o hacer alguna clase de cambios, Gabriel es quien te va a estar guiando. Géminis. Mucha actividad, mi querido Géminis, así es que tómate tus momentos de descanso, porque hoy tienes a tu lado a Redueriel, que te va a traer bueno. Corriendo es poco, así es que échale muchas ganas, el movimiento a todo lo que da, geminianos. Respiren profundo y disfruten su día. Cáncer. El arcángel del trabajo, esto quiere decir que vienen oportunidades laborales que nos van a favorecer. Mucha atención el día de hoy, porque tenemos al arcángel Miguel, así es que tranquilos, hoy andamos protegidos, seguros, en confianza, con mucha actividad y extraordinariamente con grandes oportunidades en nuestro trabajo. Leo. ¿Qué quieres, Leo? ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Qué se te antoja? ¿Qué te apetece? ¿Quieres transformar tu vida? ¿Quieres lograr un mejor empleo? ¿Quieres transformar lo que desees? Hoy es un buen día para que trabajes tu cuadro de visión, porque vas a tener al arcángel Metatrón, que te va a brindar sabiduría, bienestar, equilibrio, va a potenciar tu abundancia, te va a permitir la visión para que sepas hacer tus estrategias. Así es que aprovecha este día y a uno de los arcángeles más extraordinarios. Virgo. Tenemos al arcángel de la espiritualidad, el que nos vincula, nos conecta con nuestro espíritu. Medita, reflexiona, bríndate un espacio de tiempo para que puedas estar en perfecta armonía. El arcángel Uriel te va a permitir llegar a estados interiores profundos y repletos de bienestar. Libra. Música el día de hoy, arte, alegría, armonía, porque tenemos al arcángel Israfel, mi querido Libra, para ti. Así es que hoy es un día armónico de bienestar. Llénalo de música, llénalo de arte, llénalo de bienestar. Escorpio. Sadiquiel, el arcángel del perdón, suelta, libera esas emociones negativas que en su momento pudieron afectarte o crearte alguna clase de conflicto. Pon atención, porque Sadiquiel te va a brindar bienestar, armonía, te va a generar prosperidad, te va a llenar de cosas de las cuales en este momento tal vez no tengas, pero antes tienes que soltar lo que ya no te corresponde. Sagitario. Serenidad, paciencia, bienestar. Hoy es un día en donde vamos a estar en el OM, en la meditación, tranquilos, serenos, en nuestro propio ritmo. Tocayitos de signo, porque tenemos a Raguel, que es el arcángel de la serenidad. Así es que hoy nosotros marcamos el ritmo de nuestro universo. Capricornio. Pasión, fuerza, intensidad. Los capricornianos, bueno, van a tener un fin de semana sumamente intenso, lleno de actividades en todos los sentidos, y no se sorprendan si también los Capricornio les va bien en sus actividades sexuales, sensuales y amistosas. Así es que disfruten este fin de semana, porque Azrael, el arcángel de la pasión, les va a traer la energía, bueno, hirviendo en su interior. Acuario.
Tenemos astucia a Yehuidiel, que es el arcángel de la astucia, el arcángel que te va a permitir ir más allá, te va a permitir dar un brinco, un salto cuántico que te dirija hacia el éxito, que te dirija hacia encontrar el bienestar y la armonía que te corresponde, Piscis. Fuerza, actividad, energía, Arael es el arcángel que te va a brindar la potencia que necesitas para poder crecer, para poder proyectarte, para poder enfocarte, para poder ir más allá de ti mismo. ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres mover en tu vida? Bueno, pues hoy tienes al arcángel adecuado a tu lado para brindarte ese apoyo, ese cobijo y esa proyección. Y como siempre les digo, mis amigos adorados, queridos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que nos vinculemos con nuestro plano, con nuestro mundo, siempre desde el pensamiento creativo y positivo. Y bueno, yo los voy a dejar este jueves con Gabriela. Que tengan un día extraordinario y ya lo saben, sonríe, es gratis.